Guatemala vive una grave crisis política después de manifestaciones en contra del gobierno y la quema de una parte del Parlamento este pasado fin de semana. El Congreso anuló este miércoles el polémico presupuesto 2021 que defendía el presidente Jan Matei y que fue el detonante de las protestas. A juicio de sus detractores, favorecía a las constructoras del país y desatendía las necesidades de los más vulnerables. La impunidad y la corrupción, así como la pobreza y la desigualdad, siguen siendo los principales problemas en Guatemala. Nosotros nos preguntamos, ¿con el descontento popular en Guatemala cambiará algo en el país? Bienvenidos al debate a fondo y les invito a participar en nuestras redes sociales durante el programa y después del mismo. Paso a presentarles a mis invitados de hoy, que son Anne Mehlman, es periodista, fue corresponsal de la radio alemana ARD en México, Centroamérica, el Caribe y Venezuela. Anne dice que las protestas llevan a presidentes tras las rejas, pero no cambian las estructuras. Beant Pikat es periodista del diario Taz. Es especialista en Estados Unidos, América Latina y en temas de derechos humanos. Según Beant, el problema de corrupción y desigualdad extrema en Guatemala no vino con Jan Matei y se quedará aunque él se vaya. Y Magdalena Benavente es abogada y socióloga guatemalteca. Magdalena opina que los guatemaltecos están descontentos desde hace muchos años, pero para un cambio profundo se necesita mucho más. Bienvenidos a ustedes, bienvenidos aquí a los tres, al panel de A Fondo. Magdalena, la guatemalteca, me gustaría comenzar contigo. Protestas frente al Parlamento, protestas frente a la sede del Gobierno, no es tampoco nada nuevo ni nada especialmente espectacular. Sin embargo, el presidente enseguida invocó la Carta Democrática de la OEA. ¿No fue un poco precipitado, como dijo el vicepresidente? ¿Era necesario realmente o es síntoma de un gobierno débil? La Carta Democrática es una manera de intervenir de la OEA cuando las estructuras democráticas se han roto o se han quebrado. Y en este caso no era así, sino simplemente habían protestas, las personas salieron a ejercer su derecho constitucional de manifestación, lo que no significa inmediatamente que haya una crisis democrática. Yo creo que la Carta de la OEA en este caso sería mejor usada cuando hablamos de la crisis de las Cortes, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia. No se han podido nombrar nuevos ministros, nuevos magistrados, pues, sí. Desde el 2019. Esa es una crisis democrática, no el hecho de salir a protestar y hacer el ejercicio de un derecho constitucional. ¿Crees que le entró miedo al presidente de verse en la misma situación que en 2015, tener que salir huyendo del país, o por qué recurrió tan rápidamente a la OEA? Es simbólico, es una manera simbólica de mostrar que tiene la voluntad de hacer algo en contra del presupuesto que había sido postulado por el Congreso. Por otra parte, él inició un diálogo a partir de la Carta Democrática, inició un diálogo con sectores de la sociedad. Fue criticado por eso también, porque a la hora de iniciar el diálogo no hizo ninguna mención sobre la brutalidad de la policía en contra de los manifestantes. No se disculpó, tampoco han habido consecuencias contra el ministro de Gobernación. Y las personas que fueron invitadas al diálogo, entre otros, estaba la Iglesia Evangélica y algunos sectores de las empresas y del sector privado. Y hubo también críticas de las personas que fueron invitadas al diálogo. Veremos lo que decide el diálogo. Uno con el que no dialoga es con su vicepresidente, que de hecho le invita a dimitir conjuntamente, decía, para oxigenar el ambiente de Guatemala. Un vicepresidente que le anima a dejar el cargo y que dice que hubo un uso excesivo de violencia policial. ¿Es una ayuda o más bien es alguien que le está poniendo la zancadilla ahora mismo al presidente? Bueno, yo creo que eso pone como en juego la cuestión de la lealtad, de las lealtades. Yo creo que es muy
extraño que un vicepresidente se porta así, ¿no? Llama la atención desde Exacto. Creo que él también dijo que no se trata de también querer ese puesto de ser presidente. Sí, es su ambición. Él algún día quiere ser presidente, pero no ahora, en este momento, ¿no? Se trata de otras cosas y creo que eso se queda como en la oscuridad. No lo sabemos. Sabemos que se han distanciado durante los últimos 10 meses, presidente y vicepresidente. Ya lo mencionaba antes, en el 2015 los guatemaltecos salieron en 20 fines de semana seguidos a protestar hasta que lograron la dimisión de Otto Pérez Molina. ¿Tú ves un escenario similar en esta ocasión? Bueno, eso hay que ver. Otto Pérez Molina tenía más años en el gobierno y había más cargos en contra de él y más casos muy obvios de corrupción, de mal conducto en el oficio. Giammattei llegó a asumir el poder en enero de este mismo año. 10 meses nada más, sí. Y en medio de una pandemia que estaba por empezar en este momento, así que no se conoció tanto de él. Y también su partido, Vamos, del cual el vicepresidente también es parte, no tiene esta trayectoria larga tampoco en el país, ¿no? Un partido más o menos nuevo. Lo que yo pienso es la tragedia en todo eso es que, bueno, Giammattei desde el inicio no fue muy popular y fueron unas elecciones muy especiales, digamos, porque la única, tal vez, candidata que realmente tenía alguna credibilidad en la lucha contra la corrupción no le fue posible hacer su candidatura. Y Giammattei fue, bueno, tal vez para muchos el mal menor desde el inicio y con muy poca participación electoral fue electo. Así que la gente ni le quiere mucho ni se enojó mucho de él desde el inicio. Pero el descontento nunca se fue y él se había declarado contra la corrupción, pero no hizo absolutamente nada. Luego veremos un poco la gestión de Giammattei, sí. Pero no deja de sorprender, viendo ahora estas protestas en la calle, que un presupuesto pueda generar semejante malestar y estallido social, ¿no? Unos presupuestos. Pero no es solo el presupuesto. Hay un descontento generalizado frente a la labor, no solo a la labor del presidente ahora, sino su distanciamiento de la población. Es una de las cosas que el vicepresidente le critica, que él no escucha a la sociedad guatemalteca, que es distante. El problema con el presidente también tiene que ver con el centro de gobierno, una institución que Giammattei construyó para quitarle al vicepresidente competencias. El vicepresidente no tiene ningún tipo de comunicación con el presidente a partir de esto. Y luego la pandemia y las tormentas. O sea, cuando Giammattei entra en enero como presidente, 3 meses después es el primer caso de COVID en Guatemala. La pandemia, como en todos, también aquí en Europa, ha hecho resaltar las desigualdades, la vulnerabilidad de las personas y las deficiencias estructurales y las deficiencias de salud. Entonces, que no están recogidas en ese presupuesto como esperaban muchos de los guatemaltecos. Me gustaría hacer aquí una pequeña pausa y sí recoger el tema del presupuesto, y ahora recogemos también el tema del COVID que mencionas tú, porque ese presupuesto que es récord en todos los sentidos y sin embargo solo satisface a ciertas élites y que además se aprueba casi a escondidas a las 5 de la mañana cuando muchos diputados no han tenido acceso siquiera al texto. La prensa guatemalteca habla de aprobación opaca. Vean. Fue el presupuesto más alto en la historia de Guatemala. El polémico monto récord de casi 100.000 millones de quetzales o 12.800 millones de dólares fue aprobado y suspendido en menos de una semana. Mientras Guatemala lidiaba con consecuencias de ETA y OTA, 2 huracanes que devastaron el país, su Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines a Giammattei, aprobó un presupuesto que privilegió el desarrollo de infraestructura, beneficio que recaería en las firmas constructoras. Varios sectores de la ciudadanía reclamaron que el presupuesto no priorizaba el combate a la pobreza, que según cifras oficiales afecta al casi 60% de los guatemaltecos. La mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición. El monto dejaba de lado también la educación y la salud, en momentos en que la pandemia deja más de 4.000 muertos en el país.
Ahora los diputados tendrán hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto. ¿Sabrán responder a las demandas ciudadanas? Vuelvo contigo, Magdalena, porque ya lo mencionabas, la pandemia, y hemos escuchado ahí algunas cifras. Guatemala es uno de los países más pobres de Latinoamérica, algo que se viene acentuando más, esas desigualdades en tiempos de, como tú decías, del COVID, de ciclones. ¿Por qué no se destinó más dinero a educación, a salud en estos momentos? Porque según diversas ONGs, de los 4.000 millones de dólares que se han destinado a combatir la pandemia en Guatemala, solo un 15% llegó a los guatemaltecos. ¿Dónde queda todo ese otro? Pues esa es la pregunta, porque en Guatemala hay mucha corrupción y entonces las personas, si no ven llegar la ayuda que se anunció a ellos, están molestos y están desconfiados si un presupuesto a esta velocidad por el Congreso a las 5 de la mañana, solo tiene que haber algo retorcido en eso. Esa es una de los miedos que tienen los guatemaltecos, porque tenemos unos gobiernos corruptos, uno tras el otro. Una de las justificaciones por qué el presupuesto dispone tanto dinero para la obra pública es por la razón de las tormentas. Son 2 tormentas que han dañado la infraestructura. Hay todavía comunidades que están sin comunicación. No hay ni puentes ni carreteras. Exactamente. ¿No? Entonces, y por otro lado, el problema que hay en Guatemala también, que no hay planificación frente a la obra pública, y hay muchas obras que estaban planificadas desde el 2019, por ejemplo, que no han sido terminadas y entonces los costos aumentan. Si la obra tarda más de lo que se había planificado, los costos aumentan. Por otra parte, la manera en que se dan a las empresas las concesiones para construcción de carreteras es una de las maneras más fáciles de desviar dinero y que empresas por medio de ese lado se queden con el dinero, sí. Hemos escuchado, Anne, que hasta el 30 de noviembre tienen para reformar ese presupuesto, presentarlo nuevamente al Legislativo por parte del Ejecutivo. ¿Sabrán ahora atender las necesidades de los guatemaltecos? Y lo pregunto porque, vistas las escenas, el Legislativo ha tenido que sesionar en una casa de cultura porque el Parlamento en parte está dañado ahora mismo. Diputados que se agarran de las manos, que se pelean. Parece difícil imaginarse que hasta el 30 de noviembre van a ser capaces de presentar un texto que sea además consensuado luego por el Parlamento. Yo no sé si es verdaderamente tan difícil, porque los problemas principales de este país son como tan obvios como Magdalena describió, que ellos deberían saber en qué invertir el dinero que tienen, ¿no? Por ejemplo, para resolver los problemas del país hay que invertir mucho más en educación, mucho más en el sector de salud, sobre todo ahora en esa época de la pandemia, y no sabemos cuánto tiempo más tienen que aguantar los trabajadores, los campesinos, que son los más vulnerables, los más afectados. Sin embargo, también es muy importante resolver todo o recuperar lo que está perdido debido a los huracanes, a las tormentas tropicales que ha habido, y hay que reconstruir mucho. Pero en mi experiencia como corresponsal en esta región, yo he visto muchas veces que después de catástrofes naturales, muchos gobiernos prometen y anuncian ayuda para los pobres, ayuda para la gente damnificada y afectada, y al final de cuentas no hacen nada. Y eso ha pasado muchas veces en Guatemala, que siempre tiene estos deslizamientos muy fuertes, muy feos. Se muere mucha gente, como ahora también. Las comunidades indígenas realmente, muchas de ellas tenían graves problemas antes, tienen muchos más problemas ahora. Están totalmente abandonados. Y este endeudamiento que presentaba Jean Mattei por el COVID, por los huracanes de los que venía hablando Anne, ¿era necesario un endeudamiento tan alto y sobre todo este reparto de partidas? ¿Tú crees que ahora vamos a ver como preguntaba antes, vamos a ver un presupuesto que atienda las preocupaciones de verdad y las necesidades de los guatemaltecos? Bueno, a lo último, no hay una necesidad absoluta de tener un nuevo presupuesto hasta el 30 de noviembre, porque si no se ponen de acuerdo, se mantiene el presupuesto actual y se transfiere al año que viene.
Yo creo que algún tipo de endeudamiento es justificable en tiempos de pandemia y de huracanes. Lo estamos siempre viendo aquí cuando también. se gaste bien y se explica bien por qué hay que hacerlo. Pero todos los instrumentos administrativos para manejar un gasto tan alto responsablemente, no malgastar la plata y cuidar que la plata no se pierda en manos de algunos, no existen en Guatemala. Además, para en algún momento pagar un crédito, porque está financiado por endeudamiento, significaría que tiene que tener mucho más impuestos. Y Guatemala todavía, desde hace muchísimos años, tiene una de las tasas de impuestos más bajos en el mundo, ¿no? Son, creo que 13% o algo así, ¿no? Mientras en la gran mayoría de los países son 30% o más. Así que no tiene plan cómo recuperar esta plata. Tenía un plan cómo malgastar esta plata en obras y obviamente en esos aspectos que son muy vulnerables a la corrupción, porque se trata de conseguir licencias de algunas empresas para esto y siempre se pierde la plata y no atendiendo las necesidades de la población. Que el mismo Congreso ahora cambie de rumbo totalmente, yo tengo mis dudas. Tus dudas. Otro problema con los impuestos es que no solo los impuestos son bajos, sino la recaudación es del 10%. Es decir, que si se sube el nivel de impuestos que hay que pagar, si no es posible recaudar los impuestos por una evasión de impuestos del 90%, no hay manera de conseguir dinero. Y comentabas ya antes que Giammattei llegó al poder precisamente prometiendo, entre otras cosas, austeridad. Él ha prometido que él iba a ser el presidente más austero de la historia, empezando con que iba a reducir la seguridad, que no iba a gastar tanto dinero en la seguridad presidencial, ni en banquetes, etc. Claro, eso no es así, es el que ha gastado más dinero. Incluso este año han cambiado los gastos públicos, han aumentado, y si para el próximo año va a quedar el presupuesto del 2020, es a base no del presupuesto que se resolvió para el 2020, sino el presupuesto real para el 2020, y entonces está bastante cerca a la suma actual del presupuesto 21. Ya ayer el Congreso derogó y archivó el decreto 33 que aprobaba el presupuesto. Entonces es definitivo que se van a quedar presupuestos 2020 y tienen hasta marzo para modificarlo, mover un poco, poder mover dinero dentro de los rubros que tienen para gastar. Pero los problemas siguen ahí y el que tiene que gestionarlos es Giammattei. ¿Quién es este presidente que cuando llegó al poder dijo que combatiría con testosterona la inseguridad y el crimen organizado y que dejó abierta la puerta a resucitar la pena de muerte? Dijo que no quería ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de Guatemala, pero su popularidad ha caído en picada desde el mes de enero. Ahora su gobierno se tambalea. Fue la chispa que encendió la mecha. El monto récord fue negociado en secreto. Tras su aprobación, miles de personas salieron a las calles para protestar por los recortes en educación y sanidad. Pero los manifestantes demandan también la dimisión del presidente Alejandro Giammattei. Lo acusan de haberle dado la espalda al pueblo. Cuando ganó las elecciones, Giammattei prometió reconstruir el país golpeado por la inseguridad y la corrupción. 3 de sus exgobernantes pasaron por la cárcel por escándalos de corrupción. Su vicepresidente afirma, las cosas en Guatemala no están bien. Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos. Giammattei se niega a la drástica propuesta de su vicepresidente, pero propone una serie de reuniones entre representantes del gobierno y varias organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de llegar a un presupuesto que atienda las necesidades de todos los sectores. Algunas organizaciones declinaron la invitación, alegando que se trata de una manipulación.
El Congreso dio marcha atrás. Pero el descontento no cesa. ¿Podrá Giammattei todavía reconstruir el país? Sí, la pregunta del millón. ¿Podrá reconstruir el país? Lo digo porque en enero tenía un 56% de la popularidad cuando llegó al poder. En julio estaba en un 30%, según una ONG. ¿Podrá enmendar la situación o crees que comenzó la cuenta regresiva y Giammattei es uno más que se está marchando ya? Creo que es exactamente eso, es uno más de los demás que vimos antes, ¿no? La gran pregunta siempre es si esto ahora funciona, ¿no? Si la voluntad popular, las protestas que son mucho más violentos, veo mucho más rabia en este caso que en el 2015, por ejemplo, cuando todo era más o menos pacífico, pero masivo. Si esto también lleva al punto de una renuncia del presidente, ¿qué viene después y quién viene después? Es la gran pregunta. Después de Otto Pérez Molina vino un Jimmy Morales, que no ha hecho mejor las cosas. Él también en su campaña electoral prometió que yo lo voy a hacer mejor, yo no soy corrupto, yo no voy a robar. Y lo que pasó fue el contrario y así siempre es, ¿no? Creo que la única esperanza que tuvo este país, como lo mencionó Bernd, era una candidata antes ella no pudo ser candidata, era Thelma Aldana, la fiscal general, ¿no? Y ellos evitaron que ella pudo ser candidata, sabiendo, creo, que hubiera sido posible con ella un cambio del país verdadero, que no ha pasado hasta ahora, ¿no? Yo veo que las estructuras son como cemento, ¿no? No se puede cambiar las estructuras. Ese grupo de élites, digamos, que no deja entrar a nadie más al terreno ejecutivo y, ¿no? Impiden, por ejemplo, que una fiscal llegue al poder. Dices, Jimmy Morales, sin embargo, era un candidato completamente distinto, por así decirlo, a Giammattei. Era el candidato anti-establishment, ¿no? Era un... A primera vista, pero atrás de él estaba el ejército, más que todo son jefes del ejército que estaban ya fuera de servicio. O sea, Jimmy fue un payaso que el ejército utilizó para entrar al poder de nuevo. Yo creo que una cosa importante, un cambio bueno, un cambio positivo que yo veo en Guatemala es que el guatemalteco se ve cada vez más como un sujeto de protesta, un sujeto politizado. Y eso ha cambiado a partir de las redes sociales, a partir del acceso al Internet y a la información. Por ejemplo, los debates en el Congreso, los debates en las bancadas son transmitidas directamente por Facebook. Cualquier persona que tiene un teléfono Internet puede ver y puede interesarse por la política de Guatemala, puede enfadarse y puede de esa manera salir a protestar. Las convocatorias de las protestas fueron especialmente por las redes sociales y hay grupos en Instagram, en Facebook, que están constantemente subiendo información acerca del trabajo y también sobre el mal trabajo del gobierno. Y entonces eso ha creado una conciencia una conciencia política que en un país después de 36 años de guerra interna, de opresión, no es normal, ¿no? Es algo nuevo que está O sea, las redes sociales y los grupos de investigación como Nómada, aunque se desactivó ya no funciona más, pero podrían jugar un papel importante a la hora de poner información sobre la mesa y activar ese tipo de protestas y concienciar al ciudadano de que tiene también derechos que puede reclamar. Como un sistema de control del gobierno. Ese gobierno que no deja entrar a nadie más. Pero necesita entonces transformarse y ser más transparente y poder, o sea, lo último que es transparente es aprobar un presupuesto de esa magnitud a las 5 de la mañana. Eso es muy interesante y el tono de conflictividad también me parece muy interesante para ver cómo Guatemala capea esta crisis o gana algo de ella y si realmente cambian cosas en el país, como era nuestra pregunta del principio. Este portal de investigación calificaba a Giammattei de iracundo, déspota, tirano, impredecible, caprichoso, vengativo, incontrolable. Es un tono de conflictividad que no le ha abandonado en los 10 meses que lleva gobernando. No parece tampoco el candidato que vaya a conseguir una cierta conciliación o realmente resolver los problemas de el presidente que vaya a resolver los problemas de los guatemaltecos, ¿no?
No, y creo que en ningún momento nadie creía que iba a ser capaz de hacer eso, ¿no? Al final, lo que siempre para mí casi me asustó en Guatemala es que tenés una sociedad civil bastante bien organizada en diferentes ONGs, muchos grupos y organizaciones de derechos humanos que hacen una labor muy, muy, muy intenso y muy bueno en todas partes del país, pero no tenés una estructura de partido político que refleje eso, que sea capaz de organizar todos estos movimientos o si se puede hablar de la voluntad de la sociedad civil. No había eso. Después de los convenios por la paz, después de que el conflicto interno armado se acabó, la exguerrilla entonces ocupó el lugar y quería ser representante de todos ellos, mientras no tenía nada que ver con ellos, con muchos grupos de ellos. Más bien llegó a una división brutal, ¿no? Y de tal manera que la izquierda, o lo que sería una fuerza política que no tenga que ver nada con las tres fuerzas principales, que es la economía, y economía en el sentido de latifundistas, empresas que tienen sus actividades en el extractivismo, minería, qué sé yo, ganadería, y el narcotráfico. Siempre los partidos o los que llegan al gobierno representan y el militar, por supuesto, los militares, ¿no? Siempre los que llegan al gobierno están vinculados con alguna de estas fuerzas, ¿no? Pero no con la sociedad civil de por sí. Y creo que no sé si el descontento ahora llega a mediano plazo a que haya una organización política desde la sociedad civil que busque realmente luchar contra la corrupción. No lo veo en este momento, no sé cómo lo ves vos, me interesaría mucho. Pero sí, por ejemplo, el caso de Telma Aldana nos enseña los problemas de Guatemala frente a sus leyes electorales y al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral no permitió que Telma Aldana se presentara como candidata a la presidencia. Y se considera, ciertos críticos y analistas consideran que la Corte Suprema Electoral está en manos del oficialismo, igualmente la Corte Suprema de Justicia. Y hay una corrupción tremenda al momento de proponer a los magistrados de esas cortes. Y por otra parte, en Guatemala hay, yo no sé cuántos, 50, 100 partidos políticos pequeños. O sea, no podemos hablar de una izquierda, sino está muy difuso, está muy separados. Hay movimientos, por ejemplo, partidos de la población indígena, el WINAP, por ejemplo, que sí tiene una convocatoria, pero que no tiene suficientemente fuerza para entrar en el gobierno, hacer alianzas grandes, por ejemplo. Y Guatemala está socialmente también muy dividida por las razones étnicas y racistas también. Y es un país muy machista. Entonces, yo no sé si al final, si Telma Aldana se hubiera logrado ser candidata a la presidencia, qué oportunidades hubiera tenido de ser elegida. Acabas de nombrar muchos de los problemas que tiene Guatemala, pero Guatemala también ha sido un laboratorio durante los últimos años de prueba para luchar contra la impunidad y la corrupción. Y aquí creo que toca hablar de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que actuó durante 12 años. Jimmy Morales finalmente la desactivó, por así decirlo, y Jean Mattei creó una comisión presidencial contra la corrupción para dar seguimiento precisamente a esos casos revelados por la Comisión contra la Impunidad. ¿Qué balance haces de esa comisión que instauró Jean Mattei? ¿Es como una versión descafeinada de la CICIG? Yo dudo mucho de que una dependencia del Estado vaya a investigar contra el Estado mismo. Las ventajas del CICIG era que era independiente, autónomo de la ONU estaba atrás de la organización y el investigador o el coordinador no estaba involucrado con ningún partido ni con ningún sector social en Guatemala. La CICIG
tuvo que salir del país, fue prácticamente expulsada porque Jimmy Morales se vio atacado personalmente. La CICIG empezó a investigar en contra de su hijo familia, ¿no? Y su hermano, y entonces le declaró la guerra a la CICIG. Y a partir... Y ahí hay una trama, porque a partir de que se le declaró que el presidente declaró la guerra a la CICIG, hay un conflicto entre las cortes también. La Corte de Constitucionalidad amparó al jefe de la CICIG en varias ocasiones, y desde entonces hay una guerra en contra de la Corte de Constitucionalidad también. De hecho, como decías antes, falta también un poder judicial en Guatemala porque no nombran magistrados, está en suspenso desde hace un año. Anne, ¿qué balance haces tú de la comisión? 120 casos judicializados en su día, y estamos hablando de altos cargos, políticos, tribunales. Quiero decir que pese a todas las críticas que estamos haciendo ahora mismo de Guatemala, un país que se percibe muy corrupto, según todos los índices también de Transparencia Internacional y demás, es un país en donde han encarcelado a expresidentes, a ministros, no se ve en todos los países latinoamericanos, en donde se ha hecho justicia, al menos durante unos años. Con el fiscal colombiano Iván Velázquez, realmente, digamos que también la conflictividad con Jimmy Morales fue altísima hasta que tuvo que salir del país. Pero, ¿qué balance harías tú precisamente de la actuación de esta comisión? Esa comisión era muy como famosa y muy querida también en Guatemala. Por los mismos guatemaltecos, sí. Exacto. Me acuerdo, por ejemplo, cuando empezaron las campañas de difamación contra Iván Velázquez que mencionaste, la gente salió a las calles para defender a Iván Velázquez, ¿no? Ellos tenían pancartas donde escribieron Guatemala despertó, ¿no? Guate despertó. Eso fue como una chispa de esperanza a la llegada de esa comisión y verdaderamente, como tú dijiste, ellos lograron investigaciones contra funcionarios más altos del gobierno, ¿no? Un presidente terminó en la cárcel, Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta Valdetti también, y investigaron contra Jimmy Morales, también creo que por financiamiento ilegal de su campaña electoral, que es otro problema, ¿no? Que mencionamos, que cómo vas a examinar esa estructura de los élites que están en el poder todo el tiempo. Ellos tienen el dinero, ellos tienen todo el apoyo financiero de los empresarios, de los militares, ¿no? Y eso queda también en la oscuridad, está muy como opaco, no lo sabemos tampoco qué está pasando, no hay transparencia, y eso tampoco permite que otras fuerzas políticas lleguen al poder, ¿no? Entonces, esa labor de la CICIG era sumamente importante. Yo creo que también por la falta de apoyo y presión del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de Jimmy Morales, no renovaron el mandato de la CICIG, ¿no? Trump, durante la administración de Trump. Exacto, creo que a Trump no le importaba mucho el trabajo de la CICIG. También creo que en Washington había una campaña contra la CICIG, contra la fiscal general, por supuestas tendencias socialistas o comunistas en el país, ¿no? Vieron la comisión como algo peligroso, y creo que en Guatemala también, y eso es algo importante, hay que tomarlo en serio, creció a veces un ambiente como nacionalista, gente que dijo que cómo es posible que un organismo independiente internacional de la ONU con gente de otros países está haciendo justicia aquí en el país, ¿no? No deja de ser un gobierno paralelo, un gobierno títere, dicen también muchos, ¿no? Y ya lleva 12 años en un país. Se podría decir que en un momento determinado debe llegar la independencia, ¿no? Para que los propios guatemaltecos decidan sobre su futuro. O sea, esas críticas en cierta manera son comprendidas. Muy importante fue que el trabajo de CICIG funcionaba solamente mientras que una fiscal general trabajaba con ellos, y eso fue Thelma Aldana. Cuando ella se fue, creo que ya no hubiera sido posible continuar así, ¿no? Siempre depende de las instituciones judiciales de un país, ¿no? Anne lo mencionaba, Estados Unidos, cooperación, no cooperación. Evidentemente, dependiendo de la administración que haya en Estados Unidos, también depende mucho el futuro de México, Guatemala, y de ahí vamos hacia el sur, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar ahora de la administración de Joe Biden? Ya hemos visto que Estados Unidos con Trump un poco retiró su ayuda, y lo que le interesaba es, en primera línea, que fuera declarado país
tercero seguro para quitarse la migración de encima. ¿Qué podemos esperar ahora con Joe Biden? ¿No va a volver una comisión de este tipo o quizás sí? Bueno, por lo que ha anunciado Joe Biden en sus durante la campaña electoral prácticamente, que igual que Trump va a buscar frenar la migración ilegal desde Centroamérica hacia Estados Unidos, pero por otras vías, de otra manera, no declarando los países de ser seguros, lo que es un chiste. Si hablamos del Triángulo Norte, una de las regiones más violentas del mundo prácticamente, y declarar eso país seguro, eso era, si no fuera tan triste sería cómico, ¿no? Segundo, él anunció que va a ayudar a los gobiernos financieramente, con ayuda social, con ayuda al desarrollo, para que la gente no se vea sin perspectivas y con la necesidad de emigrar para buscarse una vida mejor en otro lado. Hasta dónde se realice eso, vamos a ver. Giammattei reconoció que la migración es un problema estructural de Guatemala y que tenía que combatir la pobreza para combatir la migración, ¿no? El propio Giammattei lo reconoció. Creo que en todos los países, en El Salvador, Guatemala y Honduras, los gobiernos reconocen eso, ¿no? Y lo reconocen para pedir plata y ayuda financiera desde afuera, y muchas veces no cumplen su propio rol en realizar mejoras para el pueblo, ¿no? Eso es otra cara de la misma moneda, tal vez. Lo que sí pienso es que con Joe Biden, bueno, América Latina no vuelva a ser el foco de la política internacional de Estados Unidos, ¿no? Esa época ya es tiempo pasado. Pero como el tema de la migración es un tema grande en Estados Unidos, eso, entre comillas, es un poco una ventaja de la región centroamericana, porque es la única manera, tal vez, de presionar para que los Estados Unidos hagan algo, ¿no? Y se interesen por la región, que en otras regiones ya no funciona más. Lo que sí también creo es que, bueno, no es un milagro que Trump no quería una comisión que busque acusar a presidentes por malos negocios o el negocio ilegales que hacen durante su presencia. Él mismo teme que le pase eso ahora cuando deje el poder el 20 de enero. Así que justicia internacional así no le gusta. Creo que hay un chance, si Guatemala quiere que se reinstale una CICEC, pero eso depende más que todo de Guatemala mismo, ¿no? Si los gremios, el gobierno, Guatemala pide que vuelva a haber una CICEC, creo que Biden por lo menos no sería un obstáculo, porque al fin, como último punto, CICEC ha sido un modelo exitoso y también para otros países de América Latina podría ser algo muy útil. En Perú tenemos 5 presidentes encarcelados, ¿no? O expresidentes, pero la cosa no se cambia, ¿no? Y eso es el otro problema, que no podés resolver todos los problemas de corrupción y de desigualdad a través de una comisión de justicia y contra la impunidad. Y eso fue un poco el rol que muchos atribuyeron a la CICEC en Guatemala, porque era el único organismo que funcionaba sin sin ser controlado de una de las fuerzas que siempre se han aliado para formar Es decir, esa vuelta atrás no sería la solución. Vuelta a una fórmula que se ha utilizado en el pasado durante 12 años, lo que comentaba antes, aunque el 70% de los guatemaltecos en su día querían la permanencia de la comisión. Llega un momento... La CICIG no va a solucionar todos los problemas de Guatemala y tampoco lo solucionó en su momento, pero sí crea por lo menos un ente de control que en transposición a redes de corrupción y de políticas de narcotráfico también, porque los narcotraficantes están financiando a los políticos. Eso es un monstruo de corrupción. Tener un ente independiente que sea como control o ser un poco el contrapeso sería por lo menos un paso en la dirección correcta. No es la solución para la pobreza ni para la desnutrición y para la inseguridad también, sino es una parte. Y volviendo un poco a migración... Es un tema que no quería dejar de tocar todavía. Volviendo un poco a migración. Por otra parte, pienso que yo no sé qué tanto interés tienen los países del Triángulo Norte en
en que no lleguen muchos migrantes a Estados Unidos porque dependen de las remesas. El 17% de los ingresos que Guatemala recibe, o sea, de los ingresos del dinero que entra al país, es dinero de remesas. Es mucho dinero. Entonces, sin ese dinero que viene refrescando la economía y que le da un soporte tan importante, no funcionaría. Interesante ese punto con respecto a lo que ha dicho antes Beant. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Y me gustaría terminar con este punto. El problema migratorio puede ser esa moneda de cambio entre Estados Unidos y Guatemala con esta nueva administración, con la administración Biden, ya mirando hacia adelante. Puede mantener esas relaciones, precisamente mientras que sea tercer país seguro. ¿Puede también pedir algo a cambio a Estados Unidos? Sí, me imagino que lo del tercer país seguro ya no va a funcionar mucho tiempo más, ¿no? Porque es absurdo, es ridículo. Si vemos... Matei decía que no puede garantizar la seguridad de sus propios habitantes como para garantizar la seguridad de los que vienen de El Salvador o de Honduras, ¿no? Sí, siempre cuando encontré migrantes de Guatemala, de este triángulo del norte en México, en la frontera con Estados Unidos, fueron los más pobres, los más desesperados. También hay que reconocer que en Estados Unidos hay muchísima preocupación por la situación en las fronteras y la gran pregunta será cómo va a manejar Biden este problema con estos países de Centroamérica. Creo que la situación es como muy parecida en estos tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras, y creo que durante el gobierno de Trump, que siempre amenazó de cerrar esa válvula de escape que también es, ¿no? Eso también puede aumentar siempre la presión a las élites en estos pequeños países para cambiar algo. Y vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver si con Biden hay realmente cambios importantes en el Triángulo Norte. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguirnos en A Fondo, muchísimas gracias a los tres por venir hoy aquí al panel y hasta la próxima.